Ahora sí vamos a abrir la palabra del Señor. Y vamos a seguir adelante en este capítulo 6 que se pone largo en el camino, pero interesante. Capítulo 6 del libro de Juan. Como sabéis, estamos estudiando. Estamos la semana pasada, os recuerdo que en vuestro tiempo hay muchas cosas que están pasando en el ministerio de Cristo que a veces no se nos dicen en el Evangelio de Juan. Por eso es bueno también echar un ojo a los versículos paralelos en vuestro tiempo, sobre todo en Mateo, donde se nos dan más detalles, porque como pasó la semana pasada, tuvimos que ir a Mateo para que nos contara el tema de cuando Pedro salió de la barca, cosa que no nos dice en el Evangelio de Juan, y hay otros detalles importantes, así que siempre tenerlo en cuenta, de poder volver a Mateo y ver allí también detalles muy importantes que pasaron en este momento del ministerio de nuestro Señor. Así que Juan capítulo 6, pero ahora vamos a empezar a leer donde allí nos quedamos en este capítulo 6, versículo 30 al 36. Juan capítulo 6, comenzando a leer desde el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hasta aquí la palabra del Señor. Recapitulando el capítulo 6, acordaos que tenemos en los primeros 15 versículos ese milagro de Cristo dando de comer a 5.000 hombres, que realmente eran unos 15.000 con mujeres y niños. Después vimos que cuando ellos fueron, estos hombres, esta gran multitud fue dada de alimentar, Jesús se fue al monte a orar mientras mandó a sus discípulos a cruzar el mar cuando ellos estaban allí. Entonces hubo una gran tormenta, hemos visto todo eso. Luego también vimos que la gente después de esto vio que Jesús había pasado al otro lado y había venido a buscarle, ¿os acordáis? Y ahora entonces Cristo, hallándoles en el otro lado, no estaba muy contento, ¿os acordáis? Porque sabía cuál era la intención de sus corazones. Entonces ahora Él empieza a hablar sobre el pan de vida. ¿Y qué otra cosa que Cristo es el pan de vida? ¿Quién dices tú quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Como hemos visto en los capítulos paralelos, esta parte del ministerio de Cristo en el ministerio de Galilea, se tomó allí en el ministerio de Galilea, fuera de la ciudad de Cesarea y de Filipo. Y Jesús trajo a sus discípulos al centro de la adoración pagana y les hizo precisamente esta pregunta. Había habido varios rumores sobre la identidad de Cristo, de Jesús. Unos decían que Jesús era Juan el Bautista, otros decían que Jesús era Elías, y otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Y hoy sigue pasando lo mismo en cuanto a la identidad de Jesús. Algunos dicen que fue un profeta, por ejemplo, esto lo dicen los musulmanes. Otros dicen que fue un gran hombre. En el mundo cristiano la gente dice que es el Hijo de Dios, pero eso a veces no tiene ninguna importancia en sus vidas. Y otros dicen directamente que Jesús nunca existió. Y a veces también en el mundo cristiano se sabe que Cristo es el Hijo de Dios, pero la pregunta a donde quiere llevarnos este texto es la misma pregunta que Cristo hizo a sus discípulos. Y la pregunta para ti es: ¿quién es realmente Cristo? Vimos también el materialismo, acordados de estas personas. ¿Es Cristo realmente una manera en la que nosotros buscamos el materialismo en nuestras vidas?
¿O quién es Él realmente para nosotros? La semana pasada, como vimos el significado y vimos este milagro de la alimentación de los 5.000 y que Cristo, como hemos dicho, no se puso muy contento cuando los alimentados vinieron a su encuentro, porque sabía qué era lo que había en sus verdaderos motivos para su arrepentimiento. También vimos que Él no estaba contento por las grandes multitudes como nosotros. Él tenía la mira puesto en el corazón de las personas, no en lo externo. En el versículo 13 de Mateo 16, allí es donde encontramos esta pregunta, y es algo paralelo en nuestro texto, lo podéis leer en otro momento. Pero Cristo les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después en el versículo 15 les hace la misma pregunta a los discípulos, pero de una manera personal: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta que nosotros debemos preguntarnos, que tú debes preguntarte en esta mañana. ¿Quién es realmente Cristo para ti? La respuesta de Pedro es fantástica. Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos, acordaos, en los discípulos cómo iban dando, como decimos en español, una de cal y una de arena. Porque este mismo Pedro, Jesús ahora le alaba diciendo que es el Padre quien le ha revelado esta maravillosa verdad. Y luego vemos cómo el mismo Cristo en unos versículos más adelante le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y es que esa es nuestra vida. Necesitamos ser muchas veces reprendidos por la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Es Cristo el Salvador de tus pecados? ¿Es Cristo lo más preciado? ¿Es Cristo el tesoro más preciado de tu vida? ¿Es Cristo realmente tu esperanza en la eternidad que se acerca? El propósito de todo el libro de Juan, como hemos visto y ya lo hemos hablado varias veces, y lo repito para que sigo repitiéndolo, es que Jesús es el Mesías prometido. Él es el sustituto del pecado, Él es el maná del cielo en el que debemos venir a alimentarnos diariamente. Y por eso vemos continuamente cómo los apóstoles, incluso estando con Él, vemos este gran cambio de dirección muchas veces, porque estaban en un proceso, habían creído, pero necesitaban aprender. Esto es algo que se suele predicar en muchos sitios, como si cuando uno llega a la salvación, es como si el camino hubiera acabado. Y es todo lo contrario. Cuando uno conoce a Cristo, el camino empieza, no acaba. Porque necesitamos de Él continuamente. Él nos va a decir más adelante, en Juan 15, nos va a decir: separados de mí nada podéis hacer. Así que el Evangelio de Juan nos cuenta algunos detalles, como hemos visto en la tormenta, y ahora nos habla tampoco nos habla de la declaración de Pedro, pero sí queda una parte muy importante y nos declara y apunta hacia la frase yo soy. Juan 6:35, yo soy. Acordaos, cada vez que veamos ese yo soy, lo he explicado muchas veces, la palabra yo en el hebreo significa ego, la palabra yo, eimi significa yo soy. Siempre encontramos, cada vez que Cristo dice yo soy, siempre encontramos esta construcción, ego, eimi, lo que sea. Y lo que Cristo estaba diciendo realmente, traducido al original, lo que significa, lo que podríamos traducirlo literalmente, yo soy el pan de vida. Yo soy, por ejemplo, tenemos Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10, versículos 7 y 9, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:6, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Y el propósito es volver a los israelitas. Esto no está aquí puesto por casualidad, como hay muchas cosas en la Biblia que nosotros leemos y pensamos que están allí por casualidad, pero no están por casualidad, porque en la mente de Cristo les estaba revelando su deidad. Les estaba diciendo, ¿por qué? Porque yo soy, les estaba haciendo tener en cuenta que los hebreos lo que hacían era empezar a instruir a sus hijos desde muy pronto en la palabra del Señor, cosa que nosotros también deberíamos hacer. Incluso lo hacían ya prácticamente con 6 años. Con 6 años los niños ya estaban allí. Cuando se leía la palabra de Dios, los niños estaban allí con sus padres. Y entonces ellos todos sabían la historia, ellos todos sabían el Éxodo.
Y por eso cuando dice yo soy, era el nombre que el Señor le da a Moisés allí en Éxodo. Y Cristo quiere cogerlo para sí, para que ellos entiendan. Cristo te dice todas estas cosas para que nosotros pensemos, para que nosotros también nos examinemos a nosotros sobre esta pregunta. ¿Quién es Cristo realmente para nosotros? ¿Quién es Cristo realmente para ti? Esto, si os dais cuenta, es mucho más profundo que el materialismo que hablamos hace un par de semanas, de muchos, de cómo los 5.000 saciados se acercan a Él, pero se acercan a Él para ver qué pueden sacar de Él. Y vemos a gente continuamente en la iglesia, desgraciadamente, que viene a la iglesia a ver qué pueden sacar de la iglesia muchas veces, sin realmente a pensar de que hay mucho más en juego que poder sacar algo materialmente de la iglesia, sino que lo que está en juego es nuestra eternidad. Por eso Cristo estaba tan enfadado cuando ve a estos que se acercan a Él. Pero yo pensando, digo, cualquiera de los pastores que conocemos, que yo conozco, o yo mismo, ¿verdad? Si viniera una multitud buscando y diciendo dónde, y háblanos de la palabra de Dios, ¿verdad? Estaríamos todos contentos de ver gente que viene a nuestra iglesia, de ver gente y de ver mucha multitud. Pero Cristo conocía el corazón de ellos. Quien quiera que seamos, da igual lo que pensamos, incluso da igual cuáles sean también nuestros razonamientos. Habrá algún día que ya no podamos esquivar más esta pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? Y esta pregunta la sigue repitiendo el Señor a lo largo de las Escrituras. Cuando vas allí a Génesis 3, tienes la primera pregunta que Dios hace, que Dios le hace a Adán. La tenemos allí en Génesis 3, que dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios sigue haciendo esta pregunta. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y llegará quizás hoy puedas esquivar esta pregunta, pero habrá un momento cuando ya no podremos, ninguno de nosotros, tú no podrás esquivar esta pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? Las Escrituras también nos dicen que el mismo Cristo se maravilló en alguna ocasión de la incredulidad de los hombres. Simón de Cirene era uno que tenía que haber escuchado de Cristo. Era uno que evidentemente vivía allí en Jerusalén. Pero en aquel día, cuando la crucifixión de Cristo, la crucifixión digamos que no estaba dentro de sus planes. Nos dice las Escrituras que venía de campo, venía cansado de trabajar. Y él lo que quería era, pues bueno, Cristo para él tenía que haber escuchado de él porque toda la ciudad hablaba de Cristo. Pero él quería pasar por allí entre medias, como si aquello no fuera con él. Fijaos, cualquiera de nosotros, cualquier persona en el mundo, cuando le hubiera gustado, ¿verdad? Le hubiera gustado estar allí. Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo, nos hubiera gustado estar allí y ver el hecho quizás más importante con la resurrección del ministerio de Cristo, el hecho más importante de la humanidad, que es la crucifixión de Cristo. Pero Simón de Cirene viene cansado del trabajo y él quiere irse a su casa, no quiere problemas con nadie, quiere pasar por en medio de la crucifixión como si con él no fuera. Eso de quién era Cristo, de sus pecados, de la misión del Mesías, bueno, en aquel momento, digamos que no iba con él, no iba con su modelo de vida, no tenía tiempo ahora mismo para eso. Y eso está aquí en las Escrituras, como os he dicho. Los detalles en las Escrituras son muy importantes. No pensemos que nada está puesto al azar, y sobre todo cuando conocemos el carácter de nuestro Dios, que es un Dios de orden. Pero es que muchos viven así, de la misma manera. Y quizás tú que me escuchas, también Jesús no entra quizás en tus planes, que Jesús, la iglesia, eso no va con la manera en que tú has decidido vivir. Pero al igual que Simón de Cirene, en la soberanía de Dios, él aquel día no pudo esquivar más la pregunta acerca de Cristo a todas las personas. Quien quiera que seas tú, aquí o escuchando a través de internet, habrá algún día que no podrás esquivar esta pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? La Biblia nos dice que ante Cristo todas las rodillas se doblarán, bien de una manera o de otra.
Incluso es interesante porque cuando cogen a Simón de Cirene y lo cogen para llevar la cruz de Cristo, lo vamos a ver porque viene en el Evangelio de Juan, no le preguntan de muy buenas maneras, oiga, señor Simón de Cirene, ¿quiere usted ayudar al crucificado a llevar la cruz? Sino que nos dice que lo cogieron, y es interesante porque es el mismo verbo que utilizan para hablar cuando cogieron a Cristo y lo pusieron. Lo cogieron, pero tiene una rama en el original que dice lo cogieron violentamente. Así que imaginaros allí aquel hombre que quería pasar por en medio, que su vida en ese día estaba tranquila, venía del trabajo, venía de trabajar. Cualquiera de vosotros que ha tenido un día cargado en el trabajo, o con los niños, o en la casa, o cualquiera que sea tu vida, y de repente estás tranquilo y no esperas que de repente vaya a pasar esto, y de repente en un momento, pum, te ponen ahí en un momento, en prácticamente un abrir y cerrojos, en una situación en la que tu vida está en peligro, en una situación tan real como esta. Y Dios nos ha dado la Biblia para dar testimonio de quién es Cristo. Dios podría destruirnos por nuestro pecado ahora mismo, en este mismo momento, pero Él permite que muchos sigan apartados de Él, y lo que muestra no es una actitud totalitaria e injusta, sino lo que muestra con nosotros es que Él es un Dios lleno de justicia y lleno de misericordia. El texto de hoy nos habla con más claridad, sin cabe, que el que la semana pasada, o que estuvimos viendo hace 2 semanas. Jesús es el maná del cielo. Él es el pan de vida que da vida al mundo. Y hay 2 verdades o 2 puntos claros que este texto nos enseña, que debemos recordar. El que habla es el mismísimo Cristo, quien nos dice, por un lado, de sí mismo, que Él es el pan de Dios, que descendió del cielo, y por otro, el versículo 36, mas os he dicho esto, que aunque habéis visto, no creéis. Vemos claramente muchas veces en este texto, vemos que no es la primera vez que sale a la luz la incredulidad. Y vamos a ver varios puntos en la prolongación, espero que de una manera rápida, en el día de hoy. Primero es la incredulidad hacia Cristo, segundo, Cristo es el maná del cielo, y el tercero, Cristo es el verdadero maná. Así que la incredulidad hacia Cristo, como hemos dicho, esto es importante, de que se nos muestra en este capítulo 6 la incredulidad. Es importante fijarnos que aunque Cristo estaba enseñando poderosamente, acompañando su enseñanza con milagros y señales, la mayoría reacciona con incredulidad. Esto es algo para que nosotros pensamos. ¿Quién podía hacer el milagro que Cristo había realizado? Acordaos que los primeros 11 capítulos del Evangelio de Juan son conocidos como el libro de las señales. Los fariseos, los escribas, el mismísimo Judas, escucharon a Cristo predicar, vieron las señales que Cristo hacía y lo vieron no desde fuera, sino lo vieron desde la primera fila y no creyeron lo obvio y la verdad. Hoy en día millones viven así, ven lo que Cristo ha hecho en las vidas de otros, pero no creen. Escuchan la predicación quizá cada semana desde los asientos de una iglesia o desde otro medio. Ven lo que Cristo ha hecho en la vida de otros, pero siguen sin creer. Dios es un Dios vivo. A veces como cristianos entramos a leer la Biblia y parece como que entramos en otra realidad y como que dejamos, lo he dicho varias veces, a Dios allí encerrado en las páginas de las Escrituras. Estamos acostumbrados a hablar con un lenguaje bíblico, pero no estamos acostumbrados a creer muchas veces lo que estamos leyendo, a creer que Dios es un Dios vivo, que Él sigue haciendo maravillas, que Él sigue haciendo milagros, que Dios no puede ser encerrado en un libro. Porque Dios es un Dios vivo. Y precisamente eso es lo que Él nos quiere mostrar con su resurrección. Él vive, Él está sentado a la diestra del Padre. Él está ahora intercediendo por su pueblo, intercediendo por nosotros. En el versículo 30, los incrédulos le piden señal, lo vemos allí. ¿Acaso no les bastaba a estos el milagro que habían visto? ¿Cómo es posible la incredulidad de estas personas que dicen que demandan de Cristo una señal cuando les acaba de dar de comer viendo el milagro que Cristo hacía? ¿Cómo es posible que los israelitas
perdieran su fe cuando estaban viendo el milagro del maná todos los días caer del cielo. Y estaban quejándose contra Moisés. Y decían, bueno, no sabemos que nos ha sacado de Egipto. Pero no habían visto con sus ojos todas las maravillas. Imaginaos pasando por el medio del Mar Rojo, habiendo visto el mar, como nos dicen las Escrituras, como una pared, como un muro a su derecha, a su izquierda. Pero no les bastaba, a estos tampoco. ¿Cómo podían haber olvidado este milagro de Cristo? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hemos visto el milagro de Dios en nuestras vidas y seguimos con incredulidad. No pensemos que nosotros somos mejores que aquellos. Él les había dado de comer con 5 panes y 2 pescados y estos le demandan señal. ¿Qué más podía hacer Jesús? Si miramos atrás cada uno de nuestras vidas, podemos ver lo que cuando el Señor nos ha podido socorrer en nuestras vidas, seguramente y de muchas maneras, pero cuando el Señor nos socorre y nos ayuda, prontamente, como en el texto, y como le pasaba a los discípulos también, pronto olvidamos. Y a la siguiente dificultad pedimos señal. Y la razón por la que hay esta incredulidad es la condición del hombre, es nuestra condición. Muchas veces decimos, ¿cómo es posible que estos hombres no...? Hay una diferencia, pero la incredulidad reina también fijaos en los discípulos, porque ellos también habían visto un montón de milagros, y aunque ellos sí que nos dice que habían creído, pero ellos seguían en necesidad, pero la incredulidad reina a veces tanto en aquellos que no son cristianos, evidentemente de una manera mayor que en el cristiano. Pero el problema, ¿por qué en los dos? Aunque evidentemente no de la misma manera. ¿Por qué? Porque en algunos está obrando el Espíritu Santo, pero también la incredulidad, aparte, es la condición del hombre. Por eso 1 Corintios 2,14, versículo para subrayar en nuestras Biblias. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que la gente le pide una señal a Cristo porque no le gustaba lo que estaban oyendo. Esa era la realidad. No era que no le gustaba lo que estaban oyendo. Entonces les estaban diciendo, o sea, todavía vemos un corazón duro hacia Cristo. Ellos querían otra señal para que Jesús no le hiciera y así justificar su incredulidad. O sea, lo que vemos de ellos, no es que lo que ellos querían era no conformarse a la palabra de Dios, era no conformar sus corazones a Cristo. Por eso le piden esta señal. Aunque Cristo hubiera hecho lo que hubiera querido, o sea, lo que hubiera dado una señal, ellos hubieran seguido sin creer. Esto es lo mismo que le pasó fijaos, cuando con Lázaro, Cristo resucita a Lázaro, y hay mucha gente que está creyendo a través de Lázaro. Dice, este hombre estaba muerto. Y el Señor lo dejó muerto allí 4 días. 4 días para que todo el mundo supiera que estaba bien muerto. Y cuando lo resucita, ¿qué es lo que hacen los fariseos? En vez de creer, dicen, vamos a matarle otra vez. Y si Cristo lo hubiera resucitado otras 3 veces lo hubieran matado. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir esto porque la incredulidad está en nuestros corazones. ¿Quién es Cristo para ti? Muchos responden igual a los testimonios de los creyentes, a lo que dice la Biblia. No les son suficientes. Y así muchos incluso tergiversan las Escrituras en su significado, en su contexto, para rechazar una y otra vez el Evangelio, poniendo objeción tras objeción. Y esto es muy fácil de ver. Muy fácil de ver. Lamentablemente hay gente que está dentro de un vínculo o dentro de una religiosidad, entre comillas. La razón por la que quizás no aceptamos a Jesús es porque, y también por la que no obedecemos, es por la misma, tanto para unos como nosotros, que a veces, aunque hemos sido salvados por gracia y por misericordia, cada uno de nosotros todavía hay algo de incredulidad en nuestros corazones. Porque amamos nuestro pecado. Amamos nuestro orgullo. Sabemos que está mal,
¿Lo declaramos con nuestra boca? Pero nuestros hechos muestran lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso me viene ahora a la mente Bonhoeffer, cuando Bonhoeffer decía que el Evangelio era barato. ¿Por qué decía que el Evangelio era barato? Era barato porque era muy fácil decir yo soy cristiano, mientras el pueblo alemán estaba haciendo el holocausto, se estaba cargando a todos los judíos y lo estaba asesinando de las maneras más atroces. Y eso eran los soldados alemanes, no era solamente Hitler. Recordamos también estas historias en las Escrituras, recordamos allí la historia del profeta Balaam, ¿os acordáis? Esta historia en la que el Señor le habla al profeta Balaam a través de un burro, la tenéis en Números 22, es muy interesante. Cuando nos cuenta que Balac, rey de Moab, manda mensajeros manda mensajeros el profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Primero el rey Balac manda unos mensajeros y Dios le dice a su profeta que no vaya. Él obedece, pero luego el rey vuelve a mandar a otros príncipes más respetados y nos dice que Balaam se va al día siguiente con ellos. Balaam fue políticamente correcto, era un político perfecto de nuestros días. Con la boca decía una cosa, pero con los hechos decía otra. Pero el Señor le dice que su camino era perverso. Por eso las personas no quieren realmente saber del verdadero Jesús. Y esto lo tenemos hoy en día. También hablé hace una semana sobre esto, que cada vez me aparece más en las redes sociales. Iglesias que dicen que son presbiterianas apoyando el movimiento LGTB, por ejemplo, cosas así, cosas que realmente quedo anodadado. ¿Cómo alguien puede realmente apoyar esas cosas cuando mira las Escrituras? Y así la gente hace su propio Dios, su propio Salvador, y encuentran la razón para rechazar a Cristo. Esta multitud es típica, igual a la del mundo, y hacen honor al refrán, ver es creer. Pero en la vida espiritual es al revés. Debemos creer en orden para ver. Es al revés. ¿Quién no se ha sentido incomprendido? ¿Quién no se ha dudado del Señor en medio de una larga prueba? La Biblia está llena de ejemplos de creyentes que al pasar por depresión, soledad, impetuosidad u orgullo, dudaron del amor de Dios, dudaron de la gracia de Dios. Elías, en depresión, corre 40 días temiendo por su vida. Job, en su soledad, maldice en su desgracia el día que nació. Pedro, por su impetuosidad y orgullo, niega a Cristo y duda de la gracia de Dios para él. La fe, querido hermano y amigo, no viene por lo que vemos, sino por creer la palabra de Dios. Y necesitamos al Señor para que nos dé más fe. Por eso debemos estar cerca del Señor, por eso debemos pedir siempre gracia a Dios. Hebreos 11:1, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esta multitud no creía, no era creyente, no tenía el Espíritu de Dios morando en ellos. Y nosotros, y tú, no debemos responder, por supuesto, igual. Cristiano, ¿no ves el camino a seguir en tu vida? El Señor nos anima a creer. Todos los medios o las pruebas o las puertas parecen estar cerradas. Debemos creer. ¿El futuro nos parece incierto? Debemos creer. Así que Cristo no mandó a los discípulos a la tormenta con el propósito de desanimarlos o para que se echaran sus brazos abajo y dejaran de crecer, sino que los mandó para que desde la tormenta pudieran ver que Cristo seguía mirándoles y fortalecerles en su fe. O sea, no era que Cristo les quería poner las manos y quería, digamos, ahogarles, hacerles una ahogadilla dentro del mar en aquella tormenta, sino lo que quería era enseñarles. A veces es necesario, como hemos dicho, aprender lecciones en nuestras vidas, desde la necesidad, desde la turbación, desde nuestras lágrimas. Y el propósito de Cristo para nosotros no es desanimarnos o no es animarnos a ser incrédulos, sino guiarnos hacia Él, en todas las cosas. Por eso decimos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es el pensamiento.
Lo segundo que vemos es que Cristo es el maná del cielo. Así que recordemos, os recuerdo, capítulo 6 al 8 del Evangelio de Juan son una referencia a Israel en el Éxodo. Por eso Cristo les dice que Él es el pan del cielo, el pan de Dios, versículo 33. Así que es evidente que la multitud que había sido saciada tenía otra cosa en mente, y lo que ellos tenían en mente no era la salvación. Versículo 31, nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fijaos qué interesante, este detalle nos deja claro que esta multitud es algo religiosa, conocía bien su historia. Recordamos que los hebreos, y como hemos dicho, instruían muy pequeños a sus hijos, estaban en medio de la predicación, de ahí que ellos sabían la historia, aunque no fueran salvos en sus corazones. Fijaos ese detalle que tenemos aquí, y vemos aquí varios paralelismos aquí con Jesús y con Moisés. Fijaos, el primero es que Jesús le guiaba como Moisés guiaba a Israel en el desierto. También la multitud dudaba de Cristo como los israelitas dudaron de Moisés en el desierto. Los israelitas vieron todas las señales a través que Moisés les sacó de Egipto. La multitud vieron y experimentaron el milagro de Cristo, y ambas multitudes tienen el mismo denominador, la incredulidad. Esto también es trasladado a nuestros días. Mucha gente es religiosa y conoce las respuestas correctas, pero no han nacido de nuevo, no conocen verdaderamente el gozo de Cristo en sus corazones. Éxodo 16:4, y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, oh Dios, o no. Así que aquí tenemos algo realmente interesante. Para que yo lo pruebe, dice el Señor. Cristo es el pan del cielo. ¿Cómo hace supuestamente el llamado pueblo de Dios con este pan del cielo? ¿Estás tú que me escuchas alimentándote de este pan del cielo que es Cristo diariamente? Estos símbolos los tenemos aquí para que nosotros los apliquemos en nuestra vida a través del Espíritu Santo. El cristiano no puede ser cristiano un solo día de 7, sino que es cristiano todos los días. Y busca al Señor diariamente, porque solo podemos alimentarnos espiritualmente a través de Cristo y de su palabra. A veces miramos demasiado a los hombres, a los instrumentos que Dios nos da, como diferentes predicadores y líderes, pero el poder sigue viniendo de Dios. Mientras Moisés fue utilizado por Dios para dar el pan, Cristo es el mismo pan. Cristo hace esto por sí mismo, Él hace los milagros por sí mismo, atribuyéndonos y declarándonos su deidad. Esto nos habla también la Confesión de Fe de Westminster, de que son los mismos atributos, los mismos alabanzas a Dios y los mismos milagros que Cristo hace, que son los que hace el Padre. Así que Jesús es la vida misma. Y antes de seguir hacia adelante, del siguiente punto, debemos recapacitar en que cada uno de nosotros debe hacerlo. ¿Quién entonces es Cristo para mí? ¿Quién dices tú que es Cristo? ¿A quién te parece más? ¿A esta multitud que sabía ciertas verdades con su boca? ¿O eres más obediente a Cristo como los apóstoles, cualquiera que sean tus circunstancias, con tus hechos? ¿Eres de los que buscan más los beneficios materiales que los espirituales? ¿Vienes a la iglesia a pasar un buen rato o otra razón? ¿O vienes realmente a alimentarte de Cristo? El verdadero cristiano será cristiano en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en tiempos de dificultades como en tiempos de paz. Porque mientras el materialista solo ve al Señor a las buenas, el verdadero cristiano siempre mira a Cristo y se nutre su corazón del verdadero pan del cielo en todo momento. Y esto nos sacia y nos da un consuelo y aliento en nuestras vidas, desde cualquier situación en la que estemos. ¿Cuántas veces vemos en los salmos? Y esto lo tenemos a lo largo de todas las escrituras. Y lo tenemos en todas las escrituras para que tú pienses, no para que lo dejemos allí. Para que tú cojas tu vida y la pongas a la luz de la palabra y compares. Y no necesitas un pastor, no necesitas un anciano, no necesitas una iglesia. Para coger tú con tu propia vida
y ponerla y compararla con la palabra de Dios. Y si empezamos a examinar en nosotros mismos profundamente, lo que va a hacer las Escrituras es darnos una bofetada a mano abierta y darnos cuenta que ninguno somos el cristiano que deberíamos ser, aun habiendo recibido misericordia por gracia. Y nos damos cuenta entonces, nos daremos cuenta de la necesidad que tenemos de Cristo. Es algo más que materialismo, es algo más que puedo sacar. Es algo más que nuestro confort. ¿Cuántas veces vemos en los salmos a David con los brazos abajo por diferentes circunstancias en la vida? ¿Cuántas veces vemos esto en otros creyentes en las Escrituras? El Espíritu no dejó ir a Pablo a la provincia de Asia Menor y no les permitió ir a Bitinia. También Pablo quería llegar a España, no sabemos si llegó. Él tenía planes, pero Dios es soberano. Job se encontró en la más profunda de las tristezas. Jonás clamó al Señor desde el vientre del gran pez. Sansón oró a Dios desde las columnas del templo filisteo. El siervo de Eliseo oró a Dios sitiado por el ejército sirio. Por eso vemos todos estos casos en las Escrituras, de todos estos hombres hermanos del Señor. Por eso la Biblia nos habla de Elías, que estaba sujeto a pasiones como nosotros. Porque incluso desde estos momentos ellos clamaban a Dios. Cristo era su refugio, su fortaleza, como le dice Dios, es nuestro amparo, nuestro auxilio en las tribulaciones, como dice en el Salmo. ¿Quién es Cristo para ti? Lo último que vemos del texto es que Cristo es el maná vivo. Crecemos en la fe en medio de la impaciencia, pero Cristo, fijaos, que nos anima a perseverar. Versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. La multitud seguía sin entender, su corazón estaba entenebrecido. Jesús muestra su realidad y la similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ellos siguen sin creer. Y esto también está aquí fijaos, si era Cristo quien les estaba predicando y seguían sin creer, cuanto más nosotros. Es interesante, si estudiamos cómo vivían las personas en aquellos tiempos de Cristo, encontramos que ellos no comían como nosotros, comían comer todos los días. Esa era prácticamente su dieta y su carne por semana. Y esto era significativo, ya que el pan del alimento diario es necesario y fundamental, y debemos alimentarnos de Cristo diariamente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo te alimentas tú de Cristo diariamente? A través de los medios de gracia que el Señor nos ha dado en su palabra, la oración, la lectura de la palabra, las predicaciones. Fijaos que el simbolismo es claro, el pan es necesario para nuestros cuerpos, igual que Jesús es necesario para nuestras almas. Jesús es el único que puede satisfacer nuestras almas. Y este mensaje ya nos ha sido antes. Y por eso nos está todo el rato contándonos una historia sobre otro relato de Cristo, y nos está dando una y otra vez, como con un martillo, con la misma enseñanza. También vemos el segundo ejemplo, en segundo lugar, vemos el ejemplo del pan. El pan, acordaos, no es una comida muy costosa, no lo era. El pan no es caviar, sino que era un alimento esencial al que todo el mundo realmente tenía acceso en aquellos tiempos, y realmente era lo fundamental de su dieta. Lo estuvimos hablando aquí en la guerra civil, cuando acabó la guerra civil en el 1900, que fue de 1936 a 1939, mucha de la gente lo único que comía, su dieta, era pan con aceite de oliva, le echaban un poquito de sal y ese era el pan, lo que solían comer, porque había mucha hambre. Y en casi todos los restaurantes siempre, fijaos, cuando vamos allí siempre nos ofrecen pan. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice Cristo enseñándonos a orar. No basta con venir solo el domingo a encontrarnos con el Señor un ratito. Podemos imaginar que sería de nuestros cuerpos si comiéramos un solo día y pasáramos 6 días sin comer.
Nos cuesta hacer una dieta, ¿verdad? Cuando hemos hablado de dieta, ¿verdad? Y hemos hablado de diferentes cosas, digo, ¿cuánto nos ha costado, ¿verdad? Aguantarnos y reprimirnos de poder comer más. Yo conozco gente que tiene, en algún caso, que tiene cáncer, y dicen que a veces el ayuno es muy bueno para eso, para rebajarlo. Y he visto como ellos, personas con vitalidad, con buenos músculos, y al estar 5 o 6 días sin comer, se han quedado completamente débiles. ¿Qué sería de nosotros? Y así le pasa a muchos cristianos. No nos damos cuenta de lo que realmente Cristo es para nosotros. Y entonces vamos a la iglesia una vez a la semana y de lunes a sábado pasamos hambre espiritual. En vez de estar bien nutridos, tenemos hambre espiritual. Así que el cristiano, lo que nos quiere enseñar también este texto, es que el cristiano se alimenta de Cristo a través de la fe. Mateo 4:4 escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre hace este simbolismo, este paralelismo, para que nos demos cuenta de quién es realmente Cristo en nuestras vidas. Y vivimos en unos tiempos donde precisamente los llamados cristianos no se están alimentando de la palabra de Dios. Y este es uno de los grandes problemas que tiene hoy la iglesia. La iglesia no quiere alimentarse del Señor. Quiere cosas, quiere venir el domingo y sentirse, ¿verdad?, muy a gusto con los textos, ¿verdad? Que sentirse muy a gusto, cantar y sentirse muy bien en sus corazones, pero luego realmente la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros: ¿realmente queremos a Cristo? Cuando estamos nosotros, cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos solos, cuando estamos allí en la soledad de nuestra alcoba, de nuestra habitación, entonces cerramos allí y tenemos allí la Biblia delante. ¿Queremos realmente a Cristo en nuestras vidas? El alimentarnos correctamente lo que va a hacer es hacernos estar fuertes ante los ataques del mundo, ante los ataques del diablo, ante los ataques de nuestros propios corazones. Esto es lo que Cristo quiere enseñar, que Él es el pan de vida, que Él es necesario para tu vida. Pero no porque te vaya a dar muchas bendiciones y muchos carros y muchos coches. Decían los predicadores de la prosperidad, del Evangelio de la prosperidad, que ellos querían bendiciones, pero que querían bendiciones ahora en la tierra, que ellos no quieren bendiciones en el cielo, que ellos querían tener los coches o los carros, como decís en Sudamérica, y que ellos querían los carros ya, los querían ya. No los querían, ¿para qué quieren bendiciones en el cielo? Pero eso se nota claramente de que no han entendido realmente el Evangelio, como esta multitud que venía a Cristo porque les había saciado de una manera no espiritualmente, sino ellos habían cogido lo material. ¿Quién dices tú entonces, finalmente? ¿Qué dices tú sobre Cristo ahora? ¿Quién es Cristo para ti? El Espíritu Santo, a través de las Escrituras, quiere decirnos que Jesús es el todo. Eso es lo que Él quiere decirnos. Y lo dice a través de todas las Escrituras, y lo dice de una manera tan clara. Y pone tantos ejemplos. Para que nos demos cuenta, para que tú te des cuenta quién es Cristo realmente. Porque si tú miras con tus ojos al cielo en un día cualquiera, fijaos que Cristo es llamado el sol de justicia, Malaquías 4:2. Si tus ojos miran a las estrellas en el amanecer, Cristo es llamado la estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16. Si te miras en un espejo y ves tu imagen, tu cuerpo, Cristo es llamado la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18. Si tú miras tu vestimenta, que estamos vestidos, Cristo es llamado nuestro vestido, Romanos 14. Si tú miras tu carne, Cristo es llamado el pan de vida, Juan 6, como hemos visto. Si tú miras tu casa,
Cristo es llamado la puerta. Si tú miras los ganados en los campos, Cristo es llamado el buen pastor. Cristo es llamado el cordero. Si tú miras sobre las aguas, Cristo es llamado la fuente. Si tú miras sobre las piedras, Cristo es llamado la piedra angular. Si tú miras que los árboles, sobre los árboles, Cristo es llamado el árbol de la vida, Proverbios 3:18. Y así podríamos ir por toda la Biblia con tantos ejemplos. Porque Cristo es esencial. Eso es lo que Él quiere transmitir a aquellos que estaban siguiendo su ministerio. De que Él es fundamental, de que Él es necesario, de que Él es esencial para nuestras vidas. Hay mucho más que las promesas, que lo que Él nos pueda ofrecer de una manera externa, que también puede hacerlo, sino hay mucho más interno, porque lo que hay es una paz y es un gozo con Él desde ya, que cada vez será mayor cuando el retal del pecado ya no esté con nosotros. ¿Quién dices tú ahora que es Cristo para ti? Quiera el Señor que nos haga entender, que podamos mirarnos al espejo, que podamos meditar bien en estas preguntas, porque aunque parecen obvias, y aunque estoy seguro que la mayoría de la gente que va a una iglesia tiene las respuestas correctas, Cristo no quiere de nosotros las respuestas correctas como los loros, sino lo que quiere es que recapacitemos en nuestras vidas, que examinemos nuestro caminar cristiano, cada uno de nosotros, no el que tenemos al lado, sino nosotros con el Señor con nosotros, con su palabra, y podamos examinarnos y ver realmente si nuestros hechos, porque nuestros hechos es lo que va a determinar realmente dónde está nuestro corazón. ¿Quién dices tú que es Cristo para ti? Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Este día en el que podemos venir ante ti y cuando miramos nuestras vidas, nuestro caminar cristiano, podemos reconocer, examinándolo profundamente, cada uno de nosotros en nuestros corazones, podemos ver que te necesitamos, podemos ver que estamos a veces demasiado lejos de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder ver que tú eres esencial en nuestras vidas y que también hay promesas fantásticas espirituales desde las tristezas, desde las tribulaciones, desde los desalientos, en el que tú eres Dios, en el que podemos ver de que tú en tu palabra nos has dicho que no nos dejarás. Señor, pero necesitamos más de ti, necesitamos a veces nuestra incredulidad, que el retal del pecado sigue viviendo en nosotros y nos tira de nosotros en contra, nuestra carne en contra de nuestro espíritu y nos hace estar lejos de ti. Muchas veces al descuidar estas cosas nos hace estar desnutridos espiritualmente, cabizbajos. Por eso, Señor, te pedimos que tú vengas a cada corazón en esta mañana. Que vengas a cada corazón de los que estamos aquí, de los que nos te están escuchando, para que tú puedas, Señor, tocar realmente, para que nos demos cuenta que hay mucho más de lo externo, que hay mucho más en lo interno, que hay maravillosas verdades y maravilloso gozo escondidos en las profundidades de Cristo. Ayúdanos, Señor, a querer más de ti a cada uno de nosotros, para que nuestras vidas cada vez puedan parecerse más a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos allí donde tú nos has puesto, ya no descuidarte, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta, no solo con nuestras frases, con nuestras palabras, de que tú eres un gran tesoro. Ayúdanos, Señor, también a probar esto con nuestros hechos y nuestras acciones,
en nuestro caminar cristiano contigo. Señor, te pedimos que tú nos des más fe. Ninguno de nosotros puede hacer esto por sí mismo, sino por eso venimos a ti de rodillas, implorándote que te acuerdes de que somos polvo, que nosotros necesitamos de ti, que necesitamos que tú nos hables a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, que nos des más de ti, Señor, y que nos des más de la verdad de Cristo, porque tú eres el maná del cielo. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.